Él es el doctor Francisco Medeles, ya se encuentra listo. El doctor Francisco Medeles nos va a presentar la charla o conferencia titulada Karaoke del Profe, Cerebro y Educación. Utiliza un enfoque lúdico y novedoso para mostrarnos cómo el cerebro reacciona ante situaciones de aprendizaje dinámico y cómo podemos aplicar esto en el aula. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Miguel. Muchas gracias por la presentación. Saludo también por ahí al querido doctor Ricardo González Rusi, que fue quien invitó a un servidor a esta serie de conferencias. Y pues nada, saludar a todo el auditorio que nos escucha por ahí y que esta va a ser, como lo menciona el doctor Miguel por ahí, la última participación del día, ¿verdad, doctor Miguel? Sí, es correcto. Excelente. Entonces les voy a solicitar que precisamente como esta charla, ponencia el día de hoy, se llama el karaoke del profe y como un karaoke implica música, pues nos dejemos llevar y nos relajemos un momento. ¿Por qué? Porque precisamente esta charla está diseñada para que a través de la música conozcamos o repasamos, para quien ya conoce, aspectos muy interesantes sobre el funcionamiento de nuestro cerebro, en especial cómo se aplica a la rama de educación. Pues vamos a dar comienzo. Pero, ¿por qué a través de la música se preguntarán ustedes o por qué se seleccionó para esta ocasión utilizar la música como un elemento para abordar esta charla? Y es que precisamente algo súper interesante de la música es que tiene un poder increíble para evocar memorias y evocar recuerdos. También el poder que tiene de manera increíble para evocar las memorias es altamente poderoso. Es por ello que se seleccionaron el día de hoy 3 canciones para que a través de ella vayamos conociendo o repasando, insisto, un poquito más acerca del funcionamiento de nuestro cerebro. Por aquí tengo en mi diapositiva que la música, bueno, pues inicia, ya sabemos, en cualquier medio que produzca este patrón de sonidos y silencios que viaja a través, en este caso, del aire, llega a nuestro oído y un conjunto de estructuras como nuestro oído medio, nuestro oído interno, tímpano y demás, trabajan en equipo. Posteriormente, las encargadas de hacer la transducción, que es una mecanotransducción de señales de movimiento a señales que nuestro cerebro puede interpretar, son precisamente las células ciliadas. Las células ciliadas que tienen esa especie como de cilios o cabellitos que se mueven y a través de ese movimiento precisamente realizan la transformación o transducción que posteriormente de ahí pasa por el par craneal, vestíbulo coclear y llega a nuestro tálamo. De ahí hay alguna serie de paradas muy interesantes o de recorridos que en la música tiene nuestro cerebro bastante interesantes. Quiero que veamos, por ejemplo, aquí, esta zona aquí que estoy señalando con el láser es la corteza cerebral auditiva. Precisamente es importante para el procesamiento de los estímulos auditivos. Y quiero que vean toda esta serie de estructuras acá que tienen los títulos en verde que forman precisamente parte, algunas de ellas o todas, algunas, dependiendo de la literatura que busquen, forman parte del sistema límbico, que sabemos es sumamente importante para procesos de memoria, emociones, etcétera. Una de las principales lugares a donde llega la música precisamente es nuestro hipocampo, que aquí lo podemos ver con el puntero láser que estoy señalando. La música tiene un poder increíble para evocar las memorias y una de las estructuras principalmente importantes para este proceso, lo sabemos, es nuestro hipocampo. De tal manera que por eso cuando escuchamos ciertas canciones y esas memorias se han consolidado, podemos traerlas nuevamente precisamente para poder evocarlas. Incluso hay canciones tan poderosas que nos hacen sentir como si estuviéramos en ese lugar, en ese momento. Y otros lugares importantes, vean por ejemplo por acá, en amarillo está por mencionar algunas, el cerebelo, algunas cortezas motoras, que justamente la música te hace como ese querer empezar a moverte, querer empezar a bailar por los lugares de nuestro cerebro que llegan. Y acá también, y no menos importante, se ha estudiado que la música tiene un efecto, y dependiendo cierto tipo de música, evidentemente, tiene un efecto en nuestro sistema de recompensa o sistema mesocortico límbico. Es decir,
identificar patrones en la música que escuchamos o escuchar música que nos gusta tiene este efecto de darnos esa sensación de recompensa. Entonces, como insisto, esto es el karaoke del profe. Nuestra primera canción es un himno del género vallenato, posiblemente la canción insignia del género vallenato por excelencia. La compuso Omar Geles en el año de 1992. Y precisamente el autor nos narra que esta canción está dedicada a su mamá, ya que ella fue su inspiración para sacar a la familia adelante a base de trabajo y esfuerzo. La melodía nos narra cómo el crecer en la vida no es tan fácil como creemos, porque pues a veces es complicado. Esta canción lleva por título Los Caminos de la Vida. Y ustedes me dirán, profe, ¿qué tiene que ver eso con neurociencia o neurociencia educativa? Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con neurociencia educativa? ¿Qué tiene que ver los caminos de la vida con neurociencia educativa? Algo muy, muy interesante y valioso es que si yo les dijera que existen una serie de habilidades que pueden hacer que los caminos de la vida sean más fáciles para nuestros alumnos, ¿qué información tan valiosa sería esa situación? Afortunadamente, sí la hay. ¿Pero qué será? ¿Lectura? ¿Esas habilidades importantes para los caminos de la vida será la tecnología? Quizás sea el coeficiente o el cociente intelectual, perdón. ¿Cuál será esa serie de habilidades que le facilitan el transitar en los caminos de la vida a las personas? Existe un problema, y es que para poder determinar cuáles son esas habilidades, tendríamos que observar a las personas a lo largo de su vida. Tendríamos que verlos desde que son pequeños hasta que son adultos, de niños a adultos. Pero les tengo una buena noticia, y es que sí existe un estudio. Este estudio se llama Estudio Multidisciplinario de UNEDI de Salud y Desarrollo. Precisamente es uno de los estudios estandartes, más bien, en cuanto a esta serie de habilidades, porque vean, inició en 1972 con una muestra de 1,037 niños a los cuales se le fue dando seguimiento a lo largo de su vida para identificar todo cuanto a su desarrollo se refiere. Específicamente hoy vamos a hacer un análisis acerca de una revisión o un artículo que publicó la autora Terry Moffitt, encontrando e incluso proponiendo la importancia de este indicador para los caminos de la vida. Pues resulta ser que este indicador tan importante, entre más alto lo tengan, que aquí podemos verlo del lado izquierdo, tiene ciertos efectos, y entre menos tengan los individuos este indicador, tiene otra serie de efectos. Y el primero es el siguiente. Las personas que tienen este indicador más alto tienen una mejor salud física, pues tienden a hacer mayor ejercicio, a cuidar su alimentación, a invertir tiempo en su salud, etcétera. Las personas que tienen este indicador más bajo tienden a tener problemas de salud. ¿Por qué? Porque su alimentación no es buena o tienden a consumir alimentos que no son propicios para su salud, etcétera. Un segundo indicador es que las personas que tienen este indicador alto tienen una menor dependencia a sustancias, porque tienen ese mecanismo para decir no. A diferencia de que quienes tienen este indicador bajo, que son más dependientes a sustancias, como algunas drogas como la marihuana, cocaína, etcétera. Se encontró que las personas quienes tienen mal o más bajo este indicador son más propensas a desarrollar adicciones. Las personas que tienen indicador más alto tienen mejor estatus socioeconómico y más ingresos. Pues resulta ser que son más estables en los trabajos y tienden a tener mejores relaciones en sus ambientes de trabajos. Las personas a las que entrevistaron, que tenían que ver con ellas, reportaron que eran mejores administradores o se administraban de una mejor manera. A diferencia de quienes tienen el indicador bajo, pues resulta ser que estas personas o no duraban mucho en los trabajos, por lo cual tenían un peor estatus socioeconómico, es decir, ya a cierta edad no se veía que tuvieran su patrimonio formado, que estuvieran empezando a formar su patrimonio, y además, por todo ello, pues reportaban menos ingresos. Las personas que tienen este indicador alto tenían menos problemas financieros, y las personas que tenían este indicador bajo tenían más problemas financieros. Y les quiero poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántas personas no conocemos que tienen su tarjeta de crédito
y la llevan a tal punto de que la saturan hasta que no pueden pagar la cantidad que deben, de tal manera que están muy saturados en ese crédito. No tienen la capacidad para frenar y luego ven algo que les gusta, no sé, en Mercado Libre o en alguna Amazon, alguna app donde vendan cosas o ellos salen a comprar algo que les gusta y se les dificulta este mecanismo para poder meter un freno y no endeudarse más. Incluso esas personas que quizás conocemos uno o dos que ya saturaron la tarjeta de crédito y todavía piden un préstamo externo para pagar esa tarjeta, de tal manera que están endeudados aquí, allá y allá. Precisamente es por lo cual tienen mayores problemas financieros. Pero hasta el momento no les he contado qué es. ¿Cuál es ese indicador que se encontró que ayuda a predecir la calidad de vida de una persona y toda esta serie de factores? ¿Cuál será? ¿Qué es ese indicador que puede ayudar a las personas a que su transitar en los caminos de la vida sean más fáciles? Yo les pido un momentito que lo piensen, cuál que considera cada uno de ustedes que será este indicador. Y pues bueno, el que encontraron, este gradiente o este indicador tan importante para la calidad de vida de las personas, no es otro que ni más ni menos que el autocontrol. Y es que usted puede revisar los estudios, ahí acercarse al estudio que reportó Terry Moffitt. Además, ya hay mucha literatura que sustenta o apoya dicha estudio. Y justamente a través de situaciones correlacionales podemos observar cómo el autocontrol es un gradiente súper importante para que a las personas le vayan mejor en la vida. Y bueno, es que vamos a ser sinceros. A veces, por más autocontrol que tengas, la vida te va a hacer pedazos. Sin embargo, ¿cuántas personas no conocemos que tiene dificultades pequeñitas o que podríamos tipificar como sencillas y esas personas por no tener este mecanismo de autocontrol y dejarse llevar por sus impulsos hacen un problema más grande? Como dicen por acá, te ahogas en una tormenta en un vaso de agua, precisamente porque les falta esta situación de autocontrol que es importante haber trabajado desde cuando éramos niños. Ya sabemos que según la Sociedad para las Neurociencias y la literatura además, una de las áreas importantes para nuestro control, autocontrol y las funciones ejecutivas es nada más y nada menos que la corteza prefrontal, que justamente es importantísima para procesar toda esta serie de información que nos permita tener esa situación de autocontrolarme. Es decir, de que si alguien me está molestando, alguien me está agrediendo o alguien me está pegando, o simplemente alguien dijo algo pequeño que no me gustó, ¿no? Tener esta situación de autocontrolarme y no irme, por ejemplo, a los golpes. De que cuando voy conduciendo en el coche y alguien se me atraviesa y me empieza a pitar, incluso no llegar a esa situación que hemos observado muchas veces en la noticia, de que te bajas, vas y empiezas a pelearte o a agredirte a golpes con la persona. Y es justamente el autocontrol que nos ayuda a sobrellevar toda esa serie de impulsos. Algo muy importante y bueno, ya sabemos que nuestro cerebro madura en diferentes etapas, en diferentes momentos y en diferentes áreas, va madurando poco a poco, pero vamos a poner este esquema muy sencillito para darnos una idea o que nos sirva de referente cómo va madurando nuestro cerebro. Entonces podemos decir que nuestro cerebro, uno de sus patrones de maduración es caudal, rostral, ventral, dorsal, o sea, de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante. Entonces, es lo que quiero que observemos. ¿Cuáles de las últimas áreas es que precisamente tiene su desarrollo de maduración completamente? Y es nada más y nada menos que la corteza prefrontal. Justamente por eso es muy importante que cuando los niños tienen este proceso, sabemos que hay procesos como sinaptogénesis o poda neuronal que ya están descritos de manera muy atinada, pero que durante todo este proceso en lo que se está conectando su corteza prefrontal, por llamarlo de alguna manera, es importante que nosotros lo demos acompañamiento para que él vaya desarrollando estos mecanismos de autocontrol, porque sabemos que si le invertimos en ese niño a desarrollar los mecanismos que le permitan autocontrolarse, autorregularse, saber manejar sus impulsos, identificarlos y saber cuándo dar seguimiento y cuándo no,
estamos haciendo una apuesta, no, más bien no diría una apuesta, estamos haciendo una inversión de que en el futuro a esa persona se le va a facilitar su transitar en los caminos de la vida. Bien, eso fue nuestra primera canción, la hermosa pieza musical del vallenato que fue Los Caminos de la Vida. ¿Y qué tiene que ver con neurociencias? Que precisamente uno de los mecanismos más importantes para nuestro transitar en la vida es el autocontrol. La siguiente canción que vamos a escuchar, ya vamos en nuestra canción número 2, se llama Happier, del productor Marshmello del año 2018. Esta composición específicamente quiero que analicemos tanto lo que nos va narrando a través de la letra, melodía y armonía de la propia canción. Es una canción muy linda y precisamente algo que podemos aprender mucho de ella es justamente esta manera en que se lleva este proceso narrativo, ¿no? De una manera circular, muy interesante y que para efectos de lo que estamos viendo hoy nos va a servir para analizar estos procesos cognitivos. Empezamos con la niña ahí que está muy triste y como podemos observar incluso los colores son un poco más grises, más fríos. Posteriormente, y que está triste la niña, no podemos observar. Cuando aparecen con el perrito y le dan el moño y demás, vean el cambio que hay en la representación con el tono de los colores. Se ven un poquito más cálidos, más vivos, que justamente para efectos visuales nos narra el cambio emocional que hubo en la niña y posiblemente pues por ahí le llevan el perrito, ¿no? Dos estructuras que están estrechamente relacionadas para que seamos capaces de formar estos procesos de memoria son estas que están apareciendo aquí. Y es que, bueno, tengo que ser muy enfático en ello. No significan que sean las únicas estructuras que participan en estos procesos, ni que la función que vayamos a ver corresponde solamente a estas estructuras. Estas estructuras son importantes para ello, pero tomarlas en cuenta de esta manera o ver estas funciones de manera aislada, cosa que no funciona así porque el cerebro trabaja en conjunto, pero verlas de esta manera a modo de esquema precisamente nos ayuda a generar o a desarrollar esa conciencia de qué estructuras podemos echar mano y cuál es su función para potencializar el aprendizaje. Y estas dos estructuras que vemos aquí en primera instancia de su lado izquierdo tenemos al cuerpo amigdalino o las amígdalas, una de cada lado que en su conjunto es el cuerpo amigdalino. Dentro de muchas funciones que realiza, hoy quiero que nos centremos en la importancia que tienen estas estructuras para la evocación de las emociones. ¿Ok? No es su única función, no es la única que participa, pero a manera de esquema, hoy vamos a centrarnos en eso para desarrollar esta noción básica. De su lado derecho podemos encontrar los hipocampos, estructura fundamental para la consolidación de memorias, específicamente las memorias de tipo declarativo. Las memorias de tipo procedimental están involucradas otras áreas, pero las de tipo declarativo es súper importante esta serie de estructuras conocidas como hipocampos, que ya sabemos que su nombre pues deriva del nombre del nombre que tiene el caballito de mar, hipocampo. Y que justamente algo muy interesante y que es importante mencionar, porque de repente la gente tiene la creencia de que son como unas dos USBs o discos duros que tenemos en nuestra mente y ahí se guarda nuestra memoria y no es el caso, pero que sí es importante para la consolidación de nuestras memorias. Bien, entonces vamos o podemos ahí observar en el video que cuando la narrativa empieza a cerrarse de manera circular, los hechos vuelven a presentarse y la protagonista ahora ve esos recuerdos, pero o vive esos hechos, pero desde una perspectiva diferente. Y es que veamos nuevamente a su hija, me imagino que le llega el moñito y los colores también están diferentes. La protagonista que pasaron 20 años, inmediatamente reconoce eso, algo pasa por ahí en su cerebro, que toda esa serie de información empieza a recordarse y podemos ver cómo hay una evocación de memorias al ver ese mismo momento. Y que, bueno, aunque es un video y es actuado, la actriz de manera tan magistral plasma a través de su rostro esa serie de emociones y memorias que están evocadas en ese momento por ver nuevamente el recuerdo circular. Y es así que la trama de nuestro video se cierra. Y es que es algo muy interesante el preguntarnos,
Pasaron 20 años según el propio video. ¿Por qué hay algunos recuerdos, por qué hay algunas memorias que es más fácil que las recordemos y otras no? Porque aunque los niños, jóvenes, adolescentes e incluso adultos invierten tantas y tantas horas en un salón de clases diariamente, y mucha de esa información, estoy seguro, se va a desechar, pero ¿por qué hay ciertas memorias que les son tan importantes, tan significativas, que pueden recordarlo después de mucho tiempo? Pues bueno, continuemos nuestro viaje. Como les mencionaba, una de las estructuras y súper importantes para la memoria, y es según información del Consejo de la Sociedad para las Neurociencias, son precisamente el hipocampo, hipocampos, que son responsables de la memoria a largo plazo y, como lo habíamos visto desde un inicio, forman parte del sistema límbico. Los recuerdos en el hipocampo se refieren a cambios en las fuerzas de las conexiones entre neuronas, para lo cual se requiere tiempo y práctica. Un mecanismo muy conocido es la potenciación a largo plazo, para lo cual es importante, específicamente hablando, aplicado a la educación y recuerdos que tienen que ver con, o memorias o aprendizajes que tienen que ver con educación, es dedicarle tiempo y práctica. Y otra cosa fundamental es dormir, ya que mucho del proceso de consolidación de estas memorias o aprendizajes se van a consolidar en nuestro proceso de sueño. Insisto, y este esquema que van a ver a continuación es propuesta de un servidor que se trabaja con los docentes de acá de México, que están entrando por primera vez al contacto de la manera o de los mecanismos que tiene nuestro cerebro para aprender. Y es este que podemos ver aquí, esa interacción que hay entre amígdala e hipocampo. Quienes tenemos más tiempo sabemos que estas interacciones son mucho más complicadas y que las funciones son mucho más complicadas, ya que intervienen muchísimas estructuras y no solo estas dos. Pero este esquema tan sencillo nos da o nos permite acordarnos de que el proceso de emociones y memoria están estrechamente relacionados. Pues bien, tenemos por ahí con una flecha escrito en ese cuadro de color azul la amígdala, que ya sabemos que es importante para toda esta serie de procesos emocionales. Y posteriormente en verde tenemos al hipocampo, que no es que sea la memoria, esté guardada ahí, pero que es fundamental para la consolidación de memorias. Podemos ver esa anatomía o esa relación anatómica estrecha, la cantidad de diferencias que hay entre estas dos estructuras que es tan importante, y podemos ver por qué las emociones tienen un papel importante en la memoria, ya que es un mecanismo de supervivencia. Entonces, es por ello que si algo ha identificado la neurociencia aplicada a la educación, es que entre más nos emocionemos, es más probable que recordemos algo. O si me emociono, aprendo. Entonces, ¿cuántas clases no recordamos de repente de que llegamos con nuestro profesor sentado, quizás nuestro profesor de historia? Buenos días, muchachos. Bienvenidos a su clase de historia. El día de hoy vamos a hablar sobre la batalla de bla, 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 bla. Y se ponía a hablar y tanto tiempo y leíamos lecturas que no provocaban en nosotros emoción, que era muy probable que nos aburriéramos, nos cansáramos, y lo más importante de aprender, nada o muy poco. Quizás estudiamos para los exámenes y esa información nos duraba el ratito que presentábamos el examen y posteriormente se nos olvidaba. Y es que precisamente las emociones son fundamentales para nuestros procesos de memoria y aprendizaje. Por ejemplo, aquel otro profesor, a lo mejor de matemáticas, que llegaba y nos ponía retos. ¿Saben qué, muchachos? El día de hoy vamos a hacer un rally de matemáticas, o el día de hoy vamos a competir de matemáticas, o vamos a trabajar las tablas de multiplicar, pero las vamos a trabajar con la lotería o algún otro juego. Ese tipo de maestros de cualquier materia, estoy poniendo un ejemplo de matemáticas, que despertaban en nosotros esos procesos emocionales, por lo cual íbamos más motivados a las clases, prestábamos mayor atención y era más fácil que recordáramos lo que habíamos visto. Entonces, si algo tenemos que hacer los profesores es
hay que emocionar a nuestros alumnos, meterles una chispa de emoción para que sus procesos de aprendizaje sean más sencillos. ¿Por qué el cerebro no almacena lo que difícilmente le llama la atención o no necesita? Porque es muy costoso su mantenimiento. El cerebro es un órgano que sale muy caro, por lo cual tiene que eficientar esos recursos y esa energía en cosas que le son significativas. Nada más que hay que tener una precaución, hay que estar abusados con eso. Y es que entre más emocionado estoy, menos racional me vuelvo. Y es que hay un mecanismo muy interesante que explica justamente este efecto de manera más detallada, pero que por cuestiones de tiempo no abordaremos. Lo que sí quiero recordar es eso. Emociona a tus alumnos, pero ten cuidado. No los emociones de más porque tu objetivo de la clase se va a perder. Del otro lado, ten cuidado. Estás muy centrado en tu objetivo, pero tus alumnos no están emocionados, que no te prestan atención y no están motivados, emocionalos un poco, justamente para facilitar este proceso de aprendizaje en ellos. Y es que, bueno, este mecanismo también explica muchas situaciones y cómo nosotros a veces tan emocionados estamos que no tomamos de manera o con el debido cuidado las decisiones que hay que tomar. Por eso el doctor Eduardo Calixto nos dice, si estás muy emocionado, ten cuidado de no estar tomando decisiones muy importantes, porque ya después te preguntan, bueno, ¿y tú por qué te casaste conmigo? Eh, pues que a lo mejor estaba muy emocionado. Así que hay que tener cuidado. Bien, por último, nuestra última canción del día de hoy es de los compositores son Berlanga y Cantú. La canción se titula Ni tú ni nadie del grupo Moenia y justamente habla que es un himno a la afirmación de identidad de la persona frente a adversidades y los desafíos que tiene. Esta canción la vamos a aprovechar para analizar la motivación en nuestro cerebro. A través de esta representación visual justamente podemos ver ese proceso de motivación que tiene la protagonista ahí para llegar a sus objetivos. Ya al último del video los invito a que lo chequen, pero hasta donde podemos observar y escuchar es justamente esa motivación que hay detrás para llevar a cabo ese cambio. Y bien, nos vamos a meter en terrenos de la motivación. Sabemos que la motivación es un tema y un proceso muy complejo que tiene muchas variables detrás, pero que el día de hoy quiero que analicemos un circuito que está estrechamente relacionado con la motivación, que es el circuito mesocórtico límbico o circuito de recompensa precisamente. Y este pequeño mequetrefe que tenemos aquí, que estamos observando en nuestra pantalla, es muy estudiado sobre todo en procesos de adicciones, porque precisamente está implicado en esta serie de situaciones como la dependencia que generamos ante ciertas sustancias o situaciones. Bien, pues resulta ser que a este circuito le podemos sacar muchísimo provecho en el aula o en los procesos educativos y que si lo conocemos también podemos monitorear a nosotros mismos para saber cuándo estamos haciendo algo precisamente porque nuestro sistema de recompensa está hablándonos por ahí. Y bueno, este sistema de recompensa, algunos lugares fundamentales de él, es esta área que tenemos aquí, que se llama área tegmental ventral, que es un núcleo, precisamente, o serie de núcleos eh, con neuronas principalmente dopaminérgicas. Podemos ver acá el núcleo accumbens, otro núcleo también que justamente su función es relacionar las situaciones de cuando algo nos provoca alguna recompensa o asociar la recompensa. Y acá vean nuevamente tenemos el hipocampo, algunas memorias o recuerdos podemos afianzar cuando hay situaciones de recompensa de por medio. Pero ¿cómo podemos sacarle provecho en cuanto a la rama educativa se refiere? En primera instancia, hay que recordar que nuestro objetivo sería llevar a que la motivación sea además de carácter intrínseco y el sujeto lo haga por hacerlo. Pero es que seamos sinceros, necesitamos una pequeña ayudita. Y si alguien sabe perfectamente cómo motivar este circuito o cómo darle lo que quiere este circuito, son las redes sociales o los videojuegos, por ejemplo. Una manera importantísima de motivar o
estimular este circuito es a través del movimiento. Al cerebro le gusta mucho moverse. Entonces, si vemos nuestros salones de clase muchas veces estar tiempo ahí todo sentado, escuchando nada más, bueno, pues pongamos actividades que impliquen movimiento. Otra situación es dar recompensas, esta serie de premios. Aquí en México es muy famoso que salen los niños del preescolar, sobre todo, con una estrellita aquí en la frente. No sé en sus países también si esto sea así, pero los niños del preescolar de México salen con una estrellita, una recompensa que hizo un buen trabajo. Alguna promesa de recompensa, por ejemplo, niños, si todos logramos cumplir el objetivo de la clase, el día del miércoles vamos a tener un descanso más largo de 5 minutos, o el viernes vamos a ver una película, o algo tan sencillo como, muy bien, como si lo hacen bien, ahorita salen a receso un minutito antes, de ir viendo qué recompensas sí motivan a nuestros alumnos precisamente para generar nosotros ese proceso que nos ayude a secuestrar la atención, generar emociones y potencializar el aprendizaje. ¿Alguna expectativa de recompensa? Amazon, aquí en México Mercado Libre y otra serie o por ejemplo Facebook, que subes tus historias y estás expectativa de ver quién te da like, justamente participan en estos procesos, porque estamos expectantes de ver qué recompensa recibimos. Algo muy importante y que sabemos, por ejemplo, un servidor trabaja con varios grupos de varias edades, desde pequeñines de primero hasta adultos a nivel maestría, y sabemos que no todo emociona a todos de la misma manera. Por eso hay que ver que cuando apliquemos un estímulo, hay esta respuesta emocional y de motivación precisamente. Que veamos que estamos motivando, que nos está ayudando verdaderamente a generar esa motivación, porque ya sabemos que motivación, atención y emoción van muy, muy de la mano. Son procesos que están estrechamente relacionados. Solamente que hay que tener cuidado con estas dos que vienen a continuación. Hay que tener cuidado, número uno, con crear dependencia. ¿Por qué? Porque este circuito llega al punto donde a veces te puede suceder que si no se recompensa a la comunidad escolar o si no se recompensa a la persona, esta persona ya no quiere hacer nada. ¿Por qué? Le creaste dependencia. Es decir, él va a estar muy ansioso porque por recibir una recompensa hacia algo, lo estamos acostumbrando así. Es por ello que este circuito, les digo, se identifica mucho en la situación de adicciones, se estudia mucho en la parte de adicciones. Número dos, hay que tener cuidado con desensibilizar al estímulo, es decir, cada vez se va a necesitar mayor intensidad o frecuencia la recompensa para obtener la misma nivel de motivación. Es por eso que, por ejemplo, en situaciones como el alcohol, quizás esta desensibilización del principio de abres una cerveza, te la tomas, y con eso es suficiente. Pero en futuras ocasiones, una cerveza ya no me es suficiente. Ahora necesito dos cervezas, digamos tres. Tres, vamos con cuatro. Entonces, precisamente el circuito de recompensa es uno de nuestros mejores aliados, pero hay que tener mucho cuidado aplicado a la educación. Y en nosotros mismos, en nuestra vida cotidiana, hay que ver cuándo ese circuito de recompensa nos está hablando, llamarlo de alguna manera, y nos va a provocar alguna situación o consecuencia de carácter negativo en lugar de precisamente sernos de provecho. Bien, estas fueron tres canciones que el día de hoy nos sirvieron para repasar, si es que ya conocían, o aprender un poquito más de nuestro cerebro relacionado al tema educativo. Espero que les haya gustado y pues bueno, esto fue el karaoke del profe, cerebro y educación. Muchas gracias, doctor, le devuelvo la palabra. Muchas gracias, doctor, por su participación. La verdad es que es muy enriquecedor conocer este tipo de nuevas conferencias y dinámicas muy, muy, muy activas. Eso es algo que hemos siempre buscado, tener este tipo de charlas. Agradezco muchísimo la participación y bueno, vamos a la parte de las preguntas, los saludos, las felicitaciones.
Felicitaciones de parte de Ricardo Ramírez al doctor. Excelente ponencia. Y bueno, también nos comentan aquí en WhatsApp. Ok, yo creo que la pregunta es como más enfocada si recomienda utilizar la música en las clases de nivel básico. Totalmente. Esa es una pregunta que, sobre todo cuando hago este tipo de pláticas, pues, surge mucho. Mire, ahí es muy importante considerar, y partiendo de la base de datos Visible Learning Meta, que sí está el indicador estudiado a través de metaanálisis de si la música de fondo en las aulas tiene efectos en el proceso de aprendizaje. Y bueno, yo soy un amante de la música y me decepcioné al ver que precisamente el resultado que se obtiene a través de esos metaanálisis es que la música pudiera tener, pero sí lo dice, sí lo aclara, pudiese tener un efecto positivo. Y es que aquí el problema de la música es que justamente depende muchísimo del contexto donde se desarrollaron las personas y depende muchísimo del gusto de las personas. Eso sería en cuanto a poner música de fondo, ¿verdad? Pero de que sí podemos echar mano de la música, uff, muchísimo. Por ejemplo, hay quienes en lugar de poner clases de un tema, buscan una canción relacionada al tema y luego lo ponen, como por ejemplo aquí lo vimos, ¿no? Eso funciona bastante bien. Pones una canción del tema que quieras discutir o abordar, que tenga que ver con el tema, y a partir de ahí empiezas a desarrollar el tema con tus alumnos. Para los más pequeñitos de primero o segundo preescolar, por ejemplo, está la cuestión de buscar canciones que hablen del proceso de lectoescritura, de matemáticas, de los animales y demás. Y en lugar de verlo, pues les puedes poner el video y escuchar la música. Entonces llevamos esas dos opciones. Una tercera opción que he visto que utilizan mucho en bachilleratos o en secundarias es que los jóvenes inventen una canción para hablar sobre un tema. Entonces, en lugar de que expongan el carteloncito, que es válido, muchos lo que utilizan es que inventen la canción, la letra la modifican precisamente para que a través de ella reflejen o repasen lo que se vio en la clase. Y pues bueno, hay muchísimas más técnicas que pudieran servir, precisamente para incluir la música dentro de nuestra cotidianidad en el aula. Gracias, doctor. Otro comentario aquí a través de WhatsApp es de Gabriel, que le encantó muchísimo la segunda. Muy claro, ¿no? El mensaje, como el contraste de los colores, incluso en la dinámica de la canción. Y bueno, el hecho de cómo conectan las emociones y la explicación que dio respecto al cerebro, cómo es que funciona cuando se asimila o se vincula con las emociones. Gracias. Sí, no, no, gracias a ustedes. Bien, bueno, parece que son más saludos y felicitaciones, doctor. Excelente tema. Y bueno, son todos los que tenemos por ahora. De verdad, muchísimas gracias a los que están conectados a través de YouTube y también a las personas que nos están escribiendo en WhatsApp. Es muy grato poder compartir estos temas, seguir organizando este tipo de actividades, congresos. Y bueno, hemos terminado, hemos llegado a la recta final de esta jornada, bastante interesante, muchos aprendizajes. Así es que despedimos al doctor Francisco Medeles por su participación y lo invitamos a que también se sume a la colaboración en el próximo congreso que vamos a preparar con más tiempo para que también nos dé nuevos avances, nuevas investigaciones de todo el tema del karaoke del maestro. Muchas felicidades, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, quedamos a la orden. Un saludo a todo el auditorio que nos estaba viendo y escuchando por ahí. Gracias. Gracias.